Muy buenos días. Esta es la materia de Introducción a la Comunicación Académica. Mi nombre, Juan Gabriel Pavón Enríquez. Esta es la modalidad Educación en línea de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Extranjeros. El tema de hoy es la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. El objetivo principal de este tema obviamente es conocer la importancia de las normas APA, qué son, para qué se utilizan, y vamos a ver un poco de la historia de las normas APA. Y vamos a conocer también los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. Las normas APA. Bueno, ¿qué significan estas normas APA? Estas normas APA, estas siglas, APA significa American Psychological Association, ¿sí? Bueno, estas normas APA tienen su origen en el año de 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Entonces, se puede decir que en español estas siglas significa la Asociación Americana de Psicología. Bueno, aparte de las normas APA, también existen otros tipos de normas, como las normas INCONTEC y las normas IEE, o puede ser también conocida como IEEE, como se le conoce coloquialmente. Bueno, esta última norma corresponde a una de las mayores asociaciones del mundo en el campo de la ciencia y la ingeniería. Su nombre completo en inglés es Institute of Electrical and Electronic Engineers. Bueno, tanto en estas normas como la norma APA se enfocan en definir el uso uniforme de elementos como márgenes y formatos del documento. La medida del margen debe ser de 2.54 centímetros, lo que equivale a 1 pulgada por cada lado, y una sangría de 5 espacios. La puntuación y abreviaciones. Debemos tener en cuenta las normas APA al momento de utilizar el punto, una coma, un punto y coma, 2 puntos, un guión, comillas, paréntesis, corchetes y barras. También así como las abreviaciones. Sí, se pueden encontrar diferentes tipos de abreviaturas. Sí, a continuación les mostraré las abreviaturas más comunes en español. No están todas, pero les cité las más importantes, como la abreviatura CAP, que significa capítulo, ED, que significa editor, EDS, que significa editores, ED, pero esta ED, si podemos observar, empieza con minúscula, que significa edición, a diferencia de la de acá, que empieza con mayúscula, que significaba editor. Segunda ED, la segunda edición, ED y REV, que significa edición revisada. INFTEC significa informe técnico, y para finalizar tenemos NO, punto, que significa número. Tamaño y tipo de letra. El tipo de letra
es el Times New Roman. El tamaño de la letra debe ser 12 y con un interlineado a doble espacio 2,0 para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página. Construcción de tablas y figuras. Al momento de insertar una tabla en el documento hay que tener en cuenta las características que deben de tener los elementos de esta, como por ejemplo el número de la tabla. Este es el primer elemento visible de la tabla. Comienza en mayúscula y termina con el número de la tabla, como el ejemplo tabla 1. Nombre de la tabla. El título de la tabla debe ser breve, pero claro y explicativo. Y la característica de este es que se escribe en cursiva. La tabla y el contenido. La tabla debe de estar formada solamente por 3 líneas horizontales. Aquí tenemos la 1, la 2 y la 3. Solamente se ubican estas líneas horizontales. Cada columna debe tener en la cabecera un título que describa los datos. Esta es la columna y aquí iría el título. Aquí tenemos la columna, aquí es el título, columna, título, columna y título. La nota de la tabla. La nota de la tabla va después de la línea inferior. Referencia de la tabla. Si la tabla se tomó de otra publicación, en la nota de la tabla se debe agregar el autor original. Y va escrita en el tipo o estilo de escritura Times New Roman, con un tamaño de 10 puntos. Y por último tenemos la citación de referencias. Las referencias son las fuentes que nosotros utilizamos de apoyo, el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llaman las referencias como bibliografía. En el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente agregar en la lista de referencias. A continuación tenemos un ejemplo de una cita textual. Esta cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Tenemos algunos elementos. El apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido del autor. El año del texto citado. La frase textual entre comillas, que simplemente se le pone las comillas cuando son menos de 40 palabras. La página, al final de la cita, entre paréntesis se pone la página del libro o artículo citado. La nota, en el caso de que no se sepa la fecha en que se publicó el texto, se debe poner SF, que sería sin fecha. Aquí tenemos la cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría de 5 espacios. Está aquí la cita y la sangría de 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido del autor o el más conocido.
seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestras citas textual sin comillas, con un punto y la página citada. En conclusión, la importancia de las normas APA. ¿Para qué y por qué nos sirven estas normas? ¿Para qué? Para garantizar una presentación clara y ordenada, para que las personas que consulten este tipo de documentos puedan ubicarse fácilmente dentro del mismo. Son de conocimiento a nivel internacional. Es una guía práctica para facilitar la lectura. Es útil en la preparación y posterior presentación de los trabajos escritos. Contiene normas gramaticales, abreviaturas, construcción, citas, tablas y figuras, selección de títulos, referencias bibliográficas, etc. Los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos. La revisión bibliográfica constituye una etapa esencial en el desarrollo de un trabajo científico y académico. Implica consultar distintas fuentes de información, como catálogos, bases de datos, buscadores, repositorios, etc., y recuperar documentos en distintos formatos. Este proceso también es conocido como búsqueda documental, revisión de antecedentes o investigación bibliográfica o documental. Para José Martínez de Sousa, la investigación bibliográfica es considerada como la búsqueda sistemática y exhaustiva de material editado sobre una materia determinada. A partir de esa revisión bibliográfica, el investigador va construyendo el marco teórico, documentando antecedentes y elaborando la bibliografía que se incluye al final de un trabajo científico o académico. Las bibliografías permiten, entre otros aspectos, garantizar que el investigador se ha documentado correctamente, identificar las fuentes originales de conceptos, métodos y técnicas provenientes de investigaciones, estudios y experiencias anteriores. Apoyar los hechos y opiniones que el autor quiere expresar, ofrecer un sustento teórico, orientar al lector interesado a informarse con mayor detalle sobre aspectos del contenido del documento. Permitir que, a partir de estas, otros autores puedan investigar otros aspectos subyacentes de una determinada investigación. No investigar lo ya investigado.